Muy buenos días, estimados especialistas. En esta oportunidad vamos a trabajar el área de comunicación con respecto a las estrategias que hay que tomar en la sesión taller de la ficha 14. Como podemos observar, estrategia de reforzamiento pedagógico en comunicación para las instituciones educativas de jornada escolar completa. Y aquí tenemos nosotros como propósito buscar y obtener información en textos descriptivos de formato continuo para comprenderlo mejor. Ese es el propósito de la sesión de este taller de la ficha 14. ¿Qué tipo de texto vamos a trabajar? Estamos trabajando textos descriptivos. Tenemos un formato continuo, ¿no? Y este texto es un artículo de divulgación científica. Me estoy refiriendo al texto cuyo título lleva "Hallan nueva especie de tortuga gigante en las Islas Galápagos". Entonces nos ubicamos respecto a la tipología del texto, es descriptivo. Casi al final vamos a explicar lo que es el texto expositivo con el descriptivo, porque este texto tiene ambos tipos. Entonces hemos priorizado nosotros el texto descriptivo. Bien, el género textual, como les había ya señalado, es el artículo de divulgación científica, y el formato textual es continuo. Como saben ustedes, se trabaja competencias y capacidades. Y la competencia que estamos trabajando es la comprensión lectora. Y en este caso específico se va a trabajar capacidades, ¿no?, que van a responder justamente a las preguntas, ¿no?, que se ha hecho en este trabajo, en este material. Por ejemplo, tenemos una capacidad que es recupera información de diversos tipos de textos. Ahí el estudiante va a localizar información relevante en este texto, y las preguntas responden justamente a ello, ¿no? Hay una primera pregunta que se hace, dice: sobre la nueva especie hallada, ¿es correcto afirmar que? Entonces el alumno localiza la información. Una segunda pregunta responde a esta capacidad, que señala la pregunta: las tortugas de las Islas Galápagos se caracterizan por lo siguiente. Ahí también se busca la información o se localiza la información en el texto. Luego tenemos también otra capacidad, la de reorganiza información de diversos textos escritos. Ahí se construye organizadores gráficos, por ejemplo un esquema, ¿no? Y hay una tercera pregunta que responde a esta capacidad que se ha planteado en la ficha. Dice: completa sobre las líneas punteadas la información solicitada en el esquema. Tenemos una tercera capacidad que es la de inferencia. Infiere el significado de los textos escritos, va a deducir, ¿no?, el tema. El estudiante va a deducir el tema de este texto descriptivo, y la pregunta es: ¿cuál es el tema del texto? Además, tenemos una quinta pregunta que va a responder a la capacidad reflexiona. Entonces el estudiante explica la intención del autor. La
señala cuál es el propósito de incluir la última imagen que acompaña al texto, ¿no? ¿Cuál es el propósito de incluir la última imagen que acompaña al texto? Entonces el alumno va a explicar la intención del autor de incluir esa imagen en el texto. Bien, entonces estas son las capacidades que se va a trabajar en esta sesión taller, ¿no? Recupere información, reorganice información, infiere el significado y el contenido del texto. Una vez que tenemos claro el tipo de texto y las capacidades que vamos a desarrollar, entonces vamos a presentarle el texto. Ahí está el texto, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que es importante realizar una lectura exploratoria, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a la lectura exploratoria, el alumno tiene que leer el título, ¿no? Y lo va a ir asociando con las imágenes del texto. Y también puede resaltar las palabras claves del título. Observando la pantalla, estamos trabajando esa lectura exploratoria. Por ejemplo, estamos leyendo el título y la vamos a asociar con la imagen. Estamos resaltando las palabras que son claves y que nos permite, con nuestros saberes previos, de alguna manera, formarnos hipótesis y deducir de qué puede tratar la lectura, inclusive. El título dice: hallan nueva especie de tortuga gigante en las Islas Galápagos. Aquí estamos identificando las palabras claves, por ejemplo, en el título. Identificamos las palabras claves, luego la vamos a asociar con la imagen. Por ejemplo, palabras claves, puede ser una nueva especie, tortuga gigante, Islas Galápagos. Al leer este título, ya el lector será capaz de poder formar su hipótesis y saber de qué podría tratarse la lectura. Si hablo de tortugas gigantes, lógicamente ese es el elemento central, el personaje, si queremos decirlo, ¿no? Que es una nueva especie que seguramente se ha encontrado. ¿Y dónde se ha encontrado esta especie? Ahí el título nos habla de las Islas Galápagos. Entonces ya el lector puede deducir a través de haber identificado estas palabras claves y aún más haber asociado a la imagen que está ahí, hay una tortuga gigante, ¿verdad? Puede ya deducir de qué trata la lectura. ¿No? ¿De qué podría tratar la lectura? Podría tratar de una tortuga gigante, muy grande, que ha sido encontrada en las Islas Galápagos y que es una nueva especie, ¿no? Recién ha encontrado a esta nueva especie. Entonces ya el estudiante será capaz de deducir o formular sus hipótesis de lo que debe tratar el texto. Muy bien, entonces ahí ya hemos identificado las palabras claves del título y la hemos asociado con la imagen. Eso es una lectura, por ejemplo, exploratoria, ¿no? Luego, el estudiante puede realizar una nueva lectura, ¿no? O realizará una nueva lectura con mayor detenimiento, porque lo que se va a querer es que, por ejemplo, qué estrategias hemos ido utilizando a lo largo de estas videoconferencias. Por ejemplo, puede enumerar los párrafos, ¿no? Puede subrayar la información esencial del párrafo, puede encerrar en un círculo las palabras claves, ¿no? Palabras claves que resumen lógicamente el contenido del párrafo, puede identificar qué tipo de información se brinda, ¿no? Por ejemplo, características, origen, su hábitat, su alimentación, ¿no? Y puede determinar el tema del texto. Eso se logrará
al hacer una segunda lectura con mayor detenimiento. Ahí tenemos parte del texto, ¿no? de la sesión taller 14, en la cual describe, ¿verdad?, a esta nueva especie. Aquí, por ejemplo, hemos extraído el texto, el párrafo, el quinto párrafo ya, prácticamente el quinto párrafo. ¿Por qué hemos extraído el quinto párrafo? Como el texto nosotros lo estamos trabajando como un texto descriptivo, ¿no? Fundamentalmente, entonces las descripciones se empiezan a dar con mayor claridad a partir del quinto párrafo. Entonces, podemos utilizar, como les señalaba, estrategias, ¿verdad? Enumerar los párrafos, subrayar la información esencial del párrafo, encierran en un círculo las palabras claves, identifican qué tipo de información se brinda y finalmente pueden determinar ya el tema del texto. Entonces, en este párrafo que hemos extraído de la lectura, ¿qué vamos a identificar? Ahí se señala, identifican en cada párrafo qué tipo de información se brinda. En este caso específico del párrafo, la información que nosotros queremos extraer es peso, tamaño, tiempo de vida, forma de la tortuga, su origen, el hábitat, su clasificación. ¿Qué nos brinda esta información? ¿Qué nos brinda este párrafo? Nos brinda justamente ese tipo de información. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Las tortugas gigantes que pueden alcanzar los 225 kilos son las criaturas más famosas de las Islas Galápagos. Fueron estudiadas en el terreno en el siglo XIX por el naturalista británico Charles Darwin. Las tortugas más grandes tienen caparazones de casi 4 pies de largo. Además, las tortugas Galápagos son extremadamente longevas. De este párrafo, ¿qué podemos extraer? Por ejemplo, ahí lo hemos señalado o lo hemos sombreado. Por ejemplo, el peso, ¿no? ¿Ve? Pueden alcanzar hasta 225 kilos este tipo de tortugas, ¿verdad? Lo famoso que es esta tortuga, ¿no? Dice, son las más famosas de las Islas Galápagos. ¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¿Dónde se encuentran? En las Islas Galápagos. Luego, hemos también sombreado, pues, su caparazón, su tamaño, la forma, ¿no? Entonces, caparazones de casi 4 pies de largo, ¿eh? El tamaño. E inclusive, estamos viendo su tiempo, su longevidad. Dice, son animales extremadamente longevas, ¿no? Entonces, de este párrafo estamos extrayendo interesante información, características de este animal. Luego, dice, estas tortugas se clasifican de la siguiente manera de acuerdo a su hábitat. Entonces ingresamos a otra característica de esta tortuga, su hábitat. Nos señala que las de caparazón en forma de domo, que caracteriza a las tortugas que viven en las islas con gran humedad y abundante vegetación, como la isla Santa Cruz. Pero también nos señalan otro tipo de tortuga de caparazón en forma de silla de montar, que tienen una elevación en la parte frontal de este y sirve para facilitar la extensión del cuello. Es característico de las tortugas que viven en las zonas áridas y con menos vegetación. Bien, entonces en este párrafo también tenemos características, pero fundamentalmente de su hábitat
e inclusive la forma, ¿verdad?, de esta tortuga. Por ejemplo, una primera nos habla de la tortuga de caparazón de forma de domo. ¿Qué características tiene esta? Dice, vive en las islas, ¿no? En islas que tienen gran humedad y abundante vegetación, como son la isla Santa Cruz. El otro tipo de tortuga con caparazón en forma de silla de montar, ¿verdad?, nos dan las características, tiene una elevación frontal y que le sirve para facilitar la extensión del cuello. ¿Dónde viven? ¿Dónde es su hábitat? Contrario a la de caparazón de forma de domo, estas viven en zonas áridas y con menos vegetación. Entonces, estamos extrayendo información importante, ¿verdad?, de este texto descriptivo. Estamos obteniendo información respecto a las características específicas puntuales de esta tortuga longeva. ¿Qué hemos extraído? El peso, el tamaño, el tiempo de vida, la forma de su caparazón, su hábitat, inclusive la clasificación de este tipo de tortugas. Luego, hay que trabajar, por ejemplo, una tercera lectura, ¿no? Es decir, si el tiempo nos permite, podemos reforzarla o fortalecer la comprensión lectora de nuestros estudiantes a través de una tercera lectura. Por ejemplo, en la tercera lectura pueden interactuar, ¿verdad? ¿Cómo interactúan? A partir de esquemas, ¿no? Pueden esquematizar la información. Entonces, se cogen las palabras claves y empezamos a esquematizarlas o empezamos a hacer gráficos que le permitan al estudiante fortalecer efectivamente su capacidad de comprensión lectora. ¿Qué más podemos trabajar? ¿Qué estrategias podemos trabajar? La estructura de un texto descriptivo continuo, ahí lo presentamos, es el establecimiento del tema, la caracterización y la relación con el mundo exterior. En lo que respecta al establecimiento del tema, señala que es la presentación del objeto, ¿no?, es la presentación del objeto como un todo. Este se puede establecer desde un inicio o bien después de enumerar características, ¿no? Luego, la caracterización, que se refiere a que se distinguen las cualidades, las propiedades y las partes del objeto de la descripción. O sea, se caracteriza, ¿verdad?, esas cualidades del objeto, ¿no?, ya sea de la persona, de un paisaje, y en este caso de un animal, ¿no? Y finalmente, en su estructura, podemos trabajar la relación con el mundo exterior. En este caso, se establece una relación tanto en lo que se refiere al espacio y el tiempo, como las múltiples asociaciones que se pueden activar con otros mundos y otros objetos análogos. Por ejemplo, puede ser la comparación, la metáfora, la metonimia. Entonces, sugerimos esta estructura para este texto. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? De esta manera. Con esa misma estructura, vamos a ver este texto de la tortuga de las Islas Galápagos. Entonces, primero está el establecimiento del tema. Dijimos el establecimiento del tema porque nos permite la presentación del objeto como un todo. Entonces, ¿cómo lo presentamos? De esa manera, ¿no? Nos dice, un equipo de investigadores identificó una especie de tortuga gigante, ¿ve?, en las Islas Galápagos. La especie vive en un área de 40 kilómetros cuadrados en la isla Santa Cruz y es diferente a nivel genético no solo de los otros tipos de tortugas gigantes en la isla, sino también de otras especies en otras islas, indicaron los científicos. Entonces, en un primer momento estamos estableciendo
el tema. En otras palabras, estamos presentando el objeto como un todo. Luego ya entramos a lo que es la caracterización. Y ya lo dijimos, ¿qué cosa era la caracterización? En ella, por ejemplo, se distinguen las cualidades, ¿no? Las cualidades, las propiedades, características específicas, las partes del objeto de la descripción. En este caso, la tortuga es el objeto de la descripción y ahí justamente se describen cualidades, propiedades, ¿no? Características de este animal. Entonces ahí dice, la tortuga gigante ha sido bautizada como Chelonoidis danfaustoi. Pueden alcanzar 225 kilos. Las más grandes tienen caparazones de casi 4 pies de largo. Son extremadamente longevas, viven en islas con gran humedad y abundante vegetación. La de caparazón en forma de domo y otras en zonas áridas y menos vegetación. La de caparazón en forma de silla de montar. ¿Ve? Como vemos, se está caracterizando a este objeto de la descripción, que es la tortuga. Finalmente, buscamos si es que hay una relación con el mundo exterior. Esto también es importante porque va a permitir al estudiante, por ejemplo, establecer una relación tanto en lo que se refiere al espacio y el tiempo, ¿no? Y además va a poder establecer las múltiples asociaciones que se pueden activar con otros mundos y otros objetos análogos, ¿no? Entonces ahí puede trabajar lo que es la comparación, la contrastación, la metáfora, la metonimia, ¿no? Introducirlos para que ellos vayan mejorando y perfeccionándose en este tipo de análisis cuando hagan las lecturas. Entonces, leemos ahí, dice, relación con el mundo exterior. Dice, vive en un área de 40 kilómetros, es la isla Santa Cruz, y su genética es diferente de otras especies. Su pariente más cercano, nos habla de un pariente, no habita en la misma isla. Las que alcanzan 225 kilos son las más famosas de las Islas Galápagos. Fueron estudiadas durante el siglo XIX por el naturalista Charles Darwin. Entonces, como podemos observar, se introduce aquí la relación con el mundo, ¿no? ¿Cuál es su cercanía o cuál es su relación de este objeto de descripción con lo demás, con el mundo exterior? Ahí hemos visto inclusive quién lo estudió, ahí hemos observado, por ejemplo, quién es su pariente, ¿verdad? Hemos hablado de su genética. Entonces, el estudiante desarrolla una comprensión lectora mucho más, más profunda en este tipo de textos descriptivos. Valga la aclaración, este texto tiene como propósito justamente desarrollar textos descriptivos, pero hay que entender que exclusivamente no solo es un texto descriptivo, ¿no? O sea, exclusivamente no es un texto descriptivo. También es un texto expositivo. ¿Por qué decimos que es un texto descriptivo? Bueno, porque realiza una descripción, ¿verdad?, de un elemento, en este caso la tortuga. Y cuando decimos realiza una descripción de un elemento, un objeto, que puede ser una persona, un animal, un paisaje, un objeto o una situación inclusive. Y el objetivo fundamental es enumerar las características, ¿no? Y aquí lo hemos visto a partir, por ejemplo, del quinto párrafo, que enumera o describe de manera específica a la tortuga. Pero no deja de ser también un texto expositivo. ¿Por qué?
Hay que tener en cuenta que el texto expositivo se caracteriza por desarrollar un tema en forma clara y objetiva, ¿no? Tiene una función de informar, y aquí también está informando sobre una tortuga, sobre el hallazgo de una tortuga, ¿verdad? También a estos textos expositivos se le conoce como un texto explicativo, porque también está explicando, ¿verdad?, este tipo de hallazgo. En conclusión, hay que tener en cuenta que un texto expositivo puede al mismo tiempo mezclar características de otros tipos de escritos, como por ejemplo, introducir también paisajes o pasajes narrativos, descripciones, argumentaciones, etcétera. Entonces valga esta aclaración para tener en consideración el tipo de texto que nos hemos abocado a trabajar en esta videoconferencia. Culminamos con esta interesante palabra de Mario Vargas Llosa, que dice: aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Cuando él realiza su discurso al recibir el Premio Nobel de Literatura, uno de sus pasajes de su discurso justamente dice esto, ¿no? Se ha extraído de ahí: aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Efectivamente, hay que promover, hay que motivar, hay que formar jóvenes, estudiantes, alumnos que tengan hábito a la lectura, porque finalmente ese es el éxito para las demás áreas. Muchas gracias por haberme escuchado.